Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días, dos temáticas esta mañana. La primera hora con la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, con el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, y el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del país, Menotti Maradiaga. Y a partir de las 8, la consejera Rixi Moncada, ante toda esta situación que estamos viviendo previo a las elecciones primarias. Esos son dos temas de interés nacional. Así que de inmediato presento a la doctora Suyapa Figueroa. Bienvenida, doctora. Recuperándose de su lesión, veo. Sí, aquí estoy con una fractura de tobillo, pero bueno, aquí dispuesta a ver cómo podemos contribuir, cómo podemos hacer algo, ¿verdad?, en beneficio de la población que tanto urge. Menotti Maradiaga, buenos días. Menotti, presidente de la Fede Cámaras. Buenos días, don Renato. Doctora, un placer saludarlo, doctor. Gracias por la invitación. Estamos aquí para aportar y poder trabajar en conjunto en esta pandemia sanitaria que tenemos y la pandemia económica que está viviendo el sector MIPYME. Y también el doctor Samuel Santos, que es el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. A la orden. Ayer el gremio médico o el colegio médico convocó a una conferencia de prensa que la resumimos a continuación y que nos sirve de entrada o introducción al programa. 3 semanas son suficientes para asegurar la disminución de casos positivos por la COVID, que mantiene saturados los principales centros hospitalarios del país, y para dar un descanso al personal sanitario, que cada vez registra más bajas por la enfermedad, aseguró este miércoles el Colegio Médico de Honduras, al exigir a las autoridades un confinamiento inmediato para evitar más muertes por el virus. Porque si nosotros no detenemos en este momento la afluencia de personas en la calle, el contagio masivo va a ser mayor en 2 semanas. Y si ahorita ya estamos colapsados, en 2 semanas el pueblo hondureño se va a estar muriendo en las entradas o en las aceras de los hospitales o en sus casas, como ha ocurrido en otros países. El Colegio Médico lamentó que hasta ahora no se han tomado medidas contundentes para que la población pueda mantener un comportamiento equiparable a la gravedad que vive el país. En ese sentido, cuestionaron el hecho de priorizar la economía antes de la salud, indicando que en 2 semanas la situación se agudizará a causa de los contagios de no hacer algo a tiempo. Este es el momento de tomar grandes decisiones, y esas decisiones que se tomen van a afectar o no el ámbito económico. Si no se para por querer mejorar las condiciones de salud, la esperanza de vida de la población la va a parar el número de muertes que se generen, eso es seguro. La población va a pedir a gritos que se cierren. Entonces, tomemos las decisiones oportunas. Consciente de la irresponsabilidad de parte de la población hondureña en cuanto al no uso de las medidas, el viceministro de Salud, Freddy Guillén, señala que no es mediante un confinamiento que se garantizará una baja de contagios y muertes por la COVID. No necesariamente un confinamiento absoluto nos va a garantizar que la gente no se reúna en sus casas. Un confinamiento absoluto va a terminar de matar nuestra economía, y creo que eso todavía es peor. La gente está emprendiendo, la gente está levantándose nuevamente después de las 2 tormentas tropicales que tuvimos. Mientras, el sector empresarial señala que un nuevo confinamiento sería catastrófico y abogan por el cumplimiento irrestricto por parte de empresas, trabajadores y la población en general. Un confinamiento total de la población en general y un cierre de la economía creo que sería catastrófico para la misma. Lo que tenemos que hacer es un cumplimiento irrestricto de los diferentes protocolos de bioseguridad que se han establecido, respetándolo por parte de todas las personas. Nosotros no somos una potencia económica, no le va a pasar nada al mundo si sufre un poco la economía de Honduras.
No se va a descalabrar la economía de Estados Unidos, ni de Europa, ni de China, porque la economía de Honduras baje. En las últimas horas, representantes de la Mesa Multisectorial para la Apertura Económica y Social descartaron la posibilidad de regresar a un confinamiento absoluto en Honduras, señalando que es necesario un equilibrio entre la salud y la economía. En lo que sí coincide el Colegio Médico de Honduras con las autoridades sanitarias del país es que un sector de la población está en las calles de manera indiscriminada, actuando irresponsablemente y poniendo en riesgo su vida y la del personal que atiende en los hospitales desde el inicio de la pandemia. Gabriel Andino, Telenoticias. Bueno, ahí está bien planteado cuál es la disyuntiva que tenemos los hondureños con esta pandemia, o equilibrar con la economía o entrar al confinamiento. Para evitar que esto se descontrole total y absolutamente. Comienzo con la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa. Muy bien, Renato. Yo creo que la problemática es grave, es una problemática enorme. Nosotros hemos visto cómo el gobierno ha venido sistemáticamente haciendo una situación, creando una situación de caos al no tener ninguna acción asertiva en el manejo de la pandemia. Nunca tuvimos pruebas suficientes, nunca tuvimos equipo de bioseguridad, el personal sanitario. Esa es una de las grandes situaciones que ha tenido. La calidad del equipo ha sido deficiente, el equipo que ha utilizado ha sido insuficiente. No hemos tenido ventiladores para atender a la población, jamás tampoco creció en la medida que debió crecer la oferta de cupos de las unidades de cuidados intensivos. Lo que tiene en este momento, solo anoche, solo de las 12 de la noche a esta hora, he recibido 2 solicitudes de cupo para alto flujo de colegas que están en San Pedro Sula, que de no recibirlo se van a agravar y se van a morir. Entonces, nunca mejoró la oferta de cupos, nunca hubo tampoco medicamentos suficientes en los centros hospitalarios, de los que se ha demostrado científicamente que sirven para atender a los pacientes. No tenemos la certeza de cuándo va a venir la vacuna, cuando en otros países la vacuna ya está a disposición del personal sanitario. No tenemos todavía la certeza de cuándo va a venir. Y definitivamente se ha quitado todas las medidas de restricción, la gente circula más, entre más circula, más número de contagios hay. Eso está bien demostrado. Entonces, y una población que no entiende. ¿Por qué? Porque el gobierno le da un doble mensaje. El gobierno le dice en diciembre que tome ivermectina como profiláctico y que si se lo toma con cerveza o que si se lo toma con licor, todavía potencia más la acción de la ivermectina, cuando eso no se ha demostrado. Incluso los defensores de eso están enfermos actualmente, muchos de ellos. Entonces, ¿cómo pueden sostener una teoría de ese tipo? El Estado mismo da un doble discurso. Esto, Renato, al no tener las garantías suficientes, la población hondureña constituye para el Estado de Honduras realmente una situación que incluso puede ser reclamada como un crimen de lesa humanidad, porque sistemáticamente han creado una situación de gravedad para la población. Se está muriendo nuestro personal sanitario y aquí los recursos que hubo para atender la pandemia jamás llegaron para mejorar las situaciones de atención. ¿Qué pasa entonces con la empresa privada? ¿Qué debió haber hecho? Apoyar los planteamientos que hizo el Colegio Médico oportunamente desde marzo del año pasado. Nada de lo que dijo el Colegio Médico se tomó en cuenta. Las decisiones no las han tomado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano. Por tanto, aquí hay una grave violación de derechos, hay un riesgo poblacional enorme. Nuestros colegas se han muerto, podemos demostrarlo, y se mueren por la enorme carga viral que reciben. Entonces, cuando tenemos un Estado irresponsable que no garantiza la vida de sus ciudadanos, por el contrario, sistemáticamente han venido haciendo todo para que en este momento estemos en la situación en la que estamos. ¿Qué es lo que persigue el Estado con esto? Realmente, estamos en una situación difícil y creo que
ante una situación tan difícil como la que estamos planteando, no hay otra alternativa más que parar la circulación de personas para bajar el número de contagios y que sea por lo menos más manejable el número de los pocos cupos que hay en la unidad de cuidados intensivos, los pocos cupos que hay para las personas que tienen un problema con la gravedad que tenemos en este momento y que nos permitan salvarle la vida a la gente que necesita estas unidades de cuidados intensivos que no hay, no las han instalado. Si el gobierno dice que han abordado esto con seriedad, no es cierto. El gobierno ha venido mintiéndole a la gente, dando datos falsos, y nosotros entonces estamos en la obligación de hacer algo desesperado en este momento para disminuir el número de muertes y para disminuir el número de muertes en el personal sanitario, que en este momento es altísimo, es grave lo que está ocurriendo. La solicitud, doctor Samuel Santos, es conducente al confinamiento de marzo, abril del año pasado, o ustedes tienen una propuesta que pueda equilibrar el asunto para no afectar al 100% la economía. Sí, es sencillo, Renato, este es un problema de salud, realmente no es un problema de economía. Todos los problemas que puedan haber en una sociedad van a afectar a la economía. El problema es que ahorita no estamos en un conflicto bélico, no estamos en una confrontación de partidos políticos, no estamos en una situación de deportes, ni en una confrontación de ese tipo, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la salud, de que los que estamos en este set, por ejemplo, muchos de nosotros podríamos enfermar y morir. Esa es una realidad contundente. Entonces, pero en Honduras estamos acostumbrados en que tomamos bandos. Fíjense que una propuesta por la vida y por la salud de todos se convierte en Honduras en un pleito que no debe existir, porque yo creo que todos debemos estar a favor de la vida, todos debemos estar a favor de la salud. Yo creo que en eso nadie tiene la menor duda. Hay algo que no, los que defienden la posición meramente económica, que es una posición falsa porque está mal elaborada, deberían de pensar que la economía se va a ver más afectada entre más grande es la pandemia. Cuando usted tiene un enemigo visible, usted puede entrarle de frente porque sabe lo que va a hacer, pero tenemos un enemigo que no lo vemos. Nosotros no sabemos dónde está el virus, dónde lo vamos a encontrar. Si nosotros llegamos a tener 10,000 casos en una semana en Honduras, usted sabe el impacto económico que eso significa para el país. Tremendo, ya en este momento es tremendo el impacto. Yo sé que muchas personas tienen la capacidad económica de pagar un hospital privado, pero fíjese que no hay cupo en los hospitales privados. La semana pasada en San Pedro Sula, en los hospitales privados, con seguro internacional, no encontraban cupo para pacientes. Y esta gente tuvo que atenderse en sus casas y muchos fallecieron. Solo ahorita, en lo que llevamos de programa, acabo de recibir 3 noticias dolorosas. 3 conocidos míos, un abogado del puerto de Tela, de mi edad, compañero de secundaria, acaba de fallecer de COVID. La mamá de un compañero y otro en San Pedro Sula. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer de que una propuesta por la vida nos va a confrontar a los hondureños? Lo que nosotros estamos diciendo es que si disminuimos en este momento la movilización de personas, el virus se va a mover menos, van a haber menos casos y eso va a impactar menos en la economía. ¿De dónde sale el dinero para pagar a los médicos, las enfermeras, el oxígeno, los medicamentos y todo lo que se necesita para atender a los pacientes? Precisamente de nuestros impuestos, de la economía salen. Entonces, el impacto económico va a ser mayor si nosotros permitimos que la pandemia suba, pero estamos viendo únicamente una parte de la economía, que es la ganancia, ¿verdad? Hacer crecer económicamente a la empresa, pero ¿de qué sirve tener una empresa? Por ejemplo, que venda servicios o venda cualquier cosa, comida, lo que usted quiera. Si la mayor parte de la población está enferma, no la va a visitar. La gente se va a encerrar por miedo, por terror, las calles van a estar solas por miedo. Entonces, yo creo que está equivocada la tesis de que nosotros estamos en contra de la economía, queremos destruir la economía de Honduras, como también salieron ayer algunos voceros políticos diciendo que nosotros queremos hacer fracasar el proceso electoral. No, de ninguna manera, al contrario. Fíjese que si en este momento nosotros tomamos medidas, vaya, póngale 2 semanas de confinamiento y logramos bajar ese pico, esta ola actual, nosotros podríamos estar disminuyendo la posibilidad de una crisis política, porque usted sabe que si el 25 de febrero el gobierno dice que se suspenden las elecciones internas, usted sabe el problema político que se va a generar en este país. Van a salir miles de personas a las calles a protestar porque les están
quitando las elecciones internas. Y eso va a generar otra ola de casos COVID, porque van a salir miles de personas a las calles a protestar, unos a favor y otros en contra. Entonces, creo que esto no nos debe de confrontar. El Colegio Médico está poniendo una posición técnico-científica en favor de la vida y en favor de la salud, y defendiendo precisamente a los que creen que están defendiendo la economía. Señores, economías como la europea, como la de Estados Unidos, no crecieron este año, pero a ellos no les importa. En Holanda dijo su gobierno que no le importaba que un grupo de locos neofascistas estuviera en contra de las medidas restrictivas. Tienen un mes en este momento porque tuvieron una ola de crecimiento. Tienen un mes y dijo que no iba a quitar las medidas de confinamiento porque eso iba a afectar más todavía la economía del país, porque allá se atiende a los pacientes en hospitales de verdad. En este momento no hay cupo de cuidado intensivo en la segunda ciudad más importante de Honduras, que es San Pedro Sula, y a la que le llamamos el motor industrial. Entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? Tenemos paralizada San Pedro Sula, porque precisamente la gente tiene miedo, la gente no se quiere morir, pero los que están atendiendo a los pacientes en los hospitales tampoco ya quieren seguir exponiendo. No somos héroes. Nuestros médicos no son héroes, tienen familia, tienen amigos, tienen padres, tienen esposa, tienen hijos y no quieren dejar en la orfandad a estas personas. Para que quede claro, ¿proponen 2-3 semanas de confinamiento total, doctora Figueroa? Es correcto. Nosotros estamos proponiendo un confinamiento de 2 a 3 semanas para poder disminuir el número de contagios y luego reevaluar en ese momento la situación que tenemos, porque ver si nuestra capacidad mejoró. El problema es que el gobierno sigue sin hacer acciones contundentes para aumentar el número de cupos en las unidades de cuidados intensivos. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Ese es el grave problema. No tenemos dónde atender a la gente. Menotti Maradiaga, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del país, valora este planteamiento que hace el Colegio Médico de Honduras a la mesa multisectorial y al gobierno central de un confinamiento total en las próximas 3 semanas para detener el incremento del contagio de la COVID. Después de la pausa, Menotti interviene aquí en Frente a Frente. Le damos a conocer el tema de este jueves para que participe con nosotros en nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter, @Frente a Frente HN. Pandemia y economía son los temas a tratar en el foro de este día. Y ya tenemos la reacción de Menotti Maradiaga, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. El planteamiento de los médicos es confinamiento al menos durante 3 semanas para detener los contagios. Menotti. Buenos días. Realmente lamentar la muerte de cada uno de los hondureños por COVID y cada uno de los colegas médicos de ustedes y enfermeras que han fallecido por el COVID. Realmente quiero ser responsable y muy respetuoso en mis declaraciones y decir que nosotros como empresa privada estamos siendo solidarios desde el primer día, responsables. Cada uno de los acompañamientos que les hemos dado a los médicos a nivel nacional ha sido sabiendo de que primero hay que salvaguardar la vida del hondureño y poder proteger a los médicos y enfermeras que están en primera línea. Es por eso que al inicio de la pandemia, cuando nos decían como empresa privada que no habían insumos de protocolos de bioseguridad, se hicieron grandes donaciones, millonarias donaciones en los diferentes hospitales a nivel nacional para proteger a cada uno de los médicos y enfermeras que estaban en primera línea. El centro de triaje nació de un proyecto piloto que se inició en el Colegio de Ingenieros por recomendaciones de un grupo de médicos para poder iniciar con los proyectos de los centros de triaje. Y luego la empresa privada ha capacitado cualquier cantidad de micros, pequeños y medianos empresarios y población en general en lo que son protocolos de bioseguridad. Nosotros hemos sido responsables y que vamos a seguir siendo responsables y solidarios. Pero hay una realidad y es donde acompañamos las declaraciones del Colegio Médico. No tenemos centros de triaje, más bien están cerrando centros de triaje. No tenemos centros de estabilización, pero la realidad del hondureño es otra. Si cerramos una economía, si nos vamos a dígitos, van a haber más desempleos
¿Y qué está sucediendo ahorita, Renato y doctores? Ahorita cada uno de las familias en Honduras está creando en sus casas sus propias áreas de estabilización. Están alquilando cilindros de oxígeno, comprando los insumos, comprando las medicinas, contratando enfermeras. ¿Qué sucede si cerramos la economía y cerramos a dígitos? Se van a perder empleos. No van a tener capacidad de poder llegar y hacer esas grandes filas para conseguir los cilindros de oxígeno y comprar los medicamentos. Por eso debemos de estar unidos y ver de qué manera podemos resolver esta pandemia sanitaria y esta pandemia económica que está viviendo la población de escasos recursos. Como bien decían, muchas personas tienen la capacidad de salir fuera del país, pero ¿qué sucede con el hondureño que no tiene esa capacidad y que necesita llegar a los centros de estabilización y no encontrar camas? Tienen que tener los recursos, pedir préstamos, hablar con los patronos para que les financien un adelanto o un abono a 14avo, 13avo vacaciones para poder hacer de sus propios insumos, para poder crear sus centros de estabilización en sus hogares. Y cuando pasan, si logran vencer el COVID, se lo prestan a otro vecino, a otro familiar que está en el mismo proceso. Tenemos una situación económica muy difícil para la población hondureña. Tenemos más de 600,000 desempleos. Aumento a la energía eléctrica, aumento al seguro social. Viene un aumento al salario mínimo. Y cerrar la economía en este momento prácticamente es llevar a enterrar en vida a un montón de empresas y a un montón de empleos y a un montón de personas. Creo que, y nosotros como empresa privada, siempre hemos estado dispuestos y solidarios a trabajar en conjunto por el bien de la salud del pueblo hondureño. Es ahí donde nosotros pedimos, hay que analizar y ver qué medidas. Necesitamos tener controles más fuertes. Los doctores bien lo pronosticaban en diciembre y nosotros siempre lo hicimos público. Por favor, no viajen al interior del país porque van a llevar el contagio al interior del país. Y la gente del interior del país vienen a las dos grandes ciudades y los hospitales están colapsados. Pero yo miraba alcaldes haciendo vías navideñas. ¿A qué incitaban las vías navideñas? A reuniones familiares. Entonces, las malas decisiones de diciembre están pegando ahorita. ¿Qué va a suceder? La celebración que ahorita hubo de un campeonato de fútbol, lo vamos a tener los primeros días de febrero. ¿Qué va a suceder cuando vengan las primarias? Vamos a tener en marzo el rebrote. ¿Qué va a suceder cuando venga Semana Santa y vienen esos 4 días de feriado? No vamos a poder estar cerrando cada 21 días después de un evento en el país. Es ahí donde nosotros debemos de ir planificando a futuro, trabajar en conjunto. Nosotros como empresa privada queremos seguir siendo responsables y trabajar a través de las cámaras de comercio, del COEP, CEAL y los diferentes gremios para poder salvaguardar la vida de nuestros colaboradores, de nuestra familia, pero es trabajando y tomando decisiones que no vengan a afectar. Tenemos esas caravanas, salieron más de 6,000 personas, ya están regresando. Se les hizo prueba rápida, se les hizo hisopado. Vamos a tener un problema porque ellos regresaron a sus hogares del interior del país. Lo más seguro llevaron contagio. Y más bien estamos recibiendo noticias de que están cerrando centros de triaje, que ya no se van a realizar brigadas médicas en ciertos lugares del país y que no hay cómo pagarle a los médicos. Entonces, allí nosotros acompañamos el reclamo del colegio médico, pero no cerrando la economía vamos a solucionar porque mucha gente está dependiendo de sus pocos trabajos para poder mantener y salvar a sus familiares ya que están contagiados. En este caso de la pandemia, la mesa multisectorial sugiere al gobierno algunas decisiones y al final las toma a través de SINAGER. ¿No van a sugerir, por lo que usted está planteando en este momento entonces, el confinamiento de 3 semanas que solicitan los médicos? Sí se han solicitado, han llegado las solicitudes, pero cuando nosotros planteamos qué va a suceder con la gente que no tiene capacidad para alimentar en sus hogares, qué va a suceder con las caravanas, el control tiene que ser más riguroso. Tienen que haber multas, tienen que empezar a encarcelar gente. Nosotros debemos de empezar a hacer las denuncias a través del 911 para que la policía llegue y cierre los eventos sociales, para que cierre esa fiesta.
Estamos perdiendo médicos y no tenemos muchos, especialistas no tenemos. Pero, ¿qué va a suceder si nosotros cerramos? La gente va a regresar a sus hogares a jugar partidos de fútbol en la calle, a tener reuniones entre vecinos. Eso sucedió en junio, en julio y agosto, mientras estábamos en un confinamiento por todo lo que había sucedido en mayo. Creo que es de que nos volvamos a reunir, tomemos las mejores decisiones y como empresa privada queremos dar nuestros puntos de vista y poderlas amarrar junto con todas las decisiones que nos puedan dar los médicos. Ante este planteamiento del sector privado, en el sentido que en este instante no cabe un confinamiento, y han escuchado los argumentos de Menotti Maradiaga, escuchamos la valoración que tiene la presidenta del Colegio Médico y el vicepresidente. Bueno, nosotros entendemos y agradecemos los esfuerzos que ha hecho algunos miembros de empresas privadas para proporcionar equipo de protección personal. Yo debo ser enfática en algo. El que tiene la obligación por mandato constitucional y por razón de su ser es el Estado en proteger a la población. Por eso nosotros no nos dirigimos a la mesa multisectorial. Quien tiene la decisión de salvaguardar la vida de los ciudadanos hondureños es quien gobierna, es quienes gobiernan. El gabinete que debe tomar las decisiones. La ministra de Salud que tiene ese mandato directo de hacer todo lo necesario para asegurar la vida de las personas y que nada de esto se ha hecho. Por eso hay que ser muy cuidadoso. El gobierno está sistemáticamente llevando a la tragedia a la población hondureña al no haber tenido los recursos necesarios o no haber dispuesto los recursos necesarios para garantizar que hubiesen pruebas, medicamentos, hospitales, vacunas para el personal sanitario. Si nosotros lo tuviéramos en este momento, probablemente estuviéramos en otra situación. Pero no podemos confiar en un gobierno. Y cuando estas acciones, estas faltas son de esta manera sistemática, y no quisiéramos pensar que van dirigidas a un objetivo, que más bien es que cuando sean las elecciones primarias, haya una gran mortalidad y haya un caos en este país, y ahí sí se tengan que suspender las elecciones. Nosotros no quisiéramos pensar, porque si ese es el objetivo, es un crimen de lesa humanidad que puede ser denunciado y que hay elementos probatorios de que esta es una situación en la que el Estado ha llevado al pueblo hondureño. Hay una muerte dirigida o mayor de personal sanitario. Nosotros no quisiéramos pensar que esto también está dirigido contra el personal sanitario o contra la población hondureña, pero eso es lo que está pasando. Las decisiones que tome el gobierno repercuten en cada uno de los hondureños, y si ellos están tomando las decisiones equivocadas, se les va a convertir en una situación difícil que puede ser denunciada internacionalmente y que debe ser investigada, y deben deducirse las responsabilidades de todos y cada uno de los funcionarios que han contribuido a esta barbarie que está ocurriendo en este país en este momento. Suyapa Figueroa, ustedes la han escuchado, no descarta, dice, que no tomar una decisión de confinamiento en este momento sea con el objetivo que para el día de las elecciones primarias en marzo haya un masivo contagio de hondureños con la COVID, que se tenga que inclusive suspender el proceso electoral primario. No descarta ese escenario. Ahora, sobre los argumentos económicos de la empresa privada, del por qué no creen en un confinamiento pleno y total, doctor Samuel Santos. Sí, yo insisto en que no hay una claridad de lo que es economía. Descompongamos etimológicamente la palabra economía, ¿verdad? Economía viene del término griego, ¿verdad? Ecos, casa, nomos, tratado, administración de la casa. Es decir, cuando uno va a hacer economía es porque va a administrar la casa. Por eso las mejores administradoras son las mujeres, ¿verdad? Porque administran la casa. Bueno, la casa común de todos los hondureños en este momento es el país. Y esta casa está recibiendo el embate fuerte de una pandemia.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner nosotros a salvo la economía, administrando bien la casa, disminuyendo el impacto que va a generar en las finanzas del país, disminuyendo el gasto público en los hospitales, porque no tenemos un sistema robusto de salud pública ni privado en Honduras. No tenemos vacunas en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho, la medicina preventiva, aquella que sale más barato para los países pobres como nosotros. Yo insisto, cuando se habla de economía, el único país, según tengo entendido, que va a crecer un poquito, pero es un retroceso para ellos, es la China. El resto de economía del mundo, nadie está preocupado, como en Honduras, de convertir un problema de salud en un problema meramente financiero, que no es económico. Porque si esto lo hacemos, y debería usted invitar a gente experta en economía, para que le digan cuál va a ser el impacto financiero y económico de la pandemia si nosotros llegáramos a tener un descontrol de esta situación. Desde el punto de vista de salud también, yo no soy apocalíptico, pero toda pandemia, la doctora Suyapa Figueroa lo sabe y los médicos lo sabemos, se le puede salir de las manos al planeta Tierra y nos puede generar millones de muertos. En este momento, todas las vacunas que se están administrando están en fase 3. Ninguna de las vacunas que estamos nosotros administrando a nivel mundial y que en Honduras no le está administrando ninguna, está avalada ya con estudios completos, fidedignos, de que lo que usted se está inyectando no le va a provocar ningún problema. Lo estamos haciendo por fe, por emergencia, pero se nos puede ir de las manos este problema a la humanidad entera. Eso es la economía, la administración de la casa, la administración de los bienes que nosotros tenemos. Si no entendemos esos términos, entonces vamos a estar confundiendo la finanza y el estado financiero de una empresa con la economía del país. La economía abarca todo, abarca la salud, la educación y abarca también la preservación de la vida y la salud de sus habitantes. Ahora, Menotti, no están contemplando ninguna medida de restricción, porque yo en esto debo ser claro. Europa, ante esta segunda y tercera oleada, ha restringido muchas actividades y eso yo estoy consciente y seguro que ustedes lo saben. Por supuesto, sabemos de que va a haber que regresar a dígitos, pero debemos de saber cómo los vamos a poder trabajar esos dígitos, porque no podemos regresar a los 2 dígitos que se manejaban en el momento en que se abrió la economía, en que se abrieron toda la economía en general, porque realmente hubo más desempleo, no había un ingreso directo, habían MIPYMES que no lograban ni cubrir los costos operativos para poder subsistir. Nos preocupa el hambre que va a haber en las familias hondureñas, nos preocupa la cantidad de estudio que se está perdiendo para todos nuestros jóvenes y el mantener un confinamiento de 21 días con esta pandemia, con este rebrote que salió a raíz del desorden de diciembre, va a volver a existir otros 21 días para cuando vengan las elecciones, otros 21 días para cuando vengan la Semana Santa. Debemos de tomar medidas, debemos de exigir, y es donde nosotros nos unimos a la exigencia del Colegio Médico. Necesitamos más triajes, necesitamos más centros de estabilización, porque no es castigando a la MIPYME que vamos a resolver el problema pandémico. Sabemos la irresponsabilidad que estamos teniendo todos los hondureños en general, y me incluyo porque algún error estamos cometiendo, pero no estamos cubriéndonos, no estamos manteniendo el distanciamiento, no estamos manteniendo lo que es el lavado de manos y el gel, y eso está provocando que muchos jóvenes estén llevando los contagios a sus hogares, y la mayor cantidad de personas que están muriendo son los familiares, los abuelos, los papás, los tíos, y nosotros estamos conscientes. En la mesa multisectorial se están dando varias recomendaciones por diferentes colegas de la presidenta y del vicepresidente, en donde ya están solicitando que haya un cierre también y que están solicitando dígitos. Se están analizando porque también nosotros como empresa privada estamos preocupados porque la economía del país cayó a números en donde estamos a un menos 10% del Producto Interno Bruto, algo que no ha sucedido en ningún país del mundo, y prácticamente estamos dejando a las personas sin un ingreso para poder subsistir. Y vuelvo y repito, ahora las personas están preocupadas por tener en sus casas un cilindro de oxígeno,
una enfermera, todo lo que se necesitan, medicinas y todo, para poder tener los centros de estabilización en sus hogares, porque no hay en todo lo que son hospitales y triajes del país. Vamos a ver, debemos estar claros. Es bueno que hayan más triajes, claro que es bueno. Es bueno que hayan más centros de estabilización, claro que es bueno. Pero por sí solo, más triajes y más centros de estabilización no hacen decrecer la curva de contagios. Entonces, la curva de contagios, Europa lo hace tomando medidas restrictivas. Hemos llegado al punto en que se consensúe por el gobierno central, por la mesa sectorial, con los gremios sanitarios, con el colegio médico, entre otros, qué medidas restrictivas caben entonces en este momento. Yo creo que ese es el punto a seguir inmediatamente después de la pausa comercial. Escucho las valoraciones de Suyapa Figueroa, Samuel Santos y Menotti Maradiaga. Le recordamos el tema de este jueves para que participe con nosotros, pandemia y economía. Nos trasladamos de inmediato a nuestras redes sociales, comentan desde esta cuenta, es posible lograr un equilibrio. Sin cerrar las empresas se puede regular la movilidad de las personas por dígito. Esto reduciría el riesgo. Es preferible regular la movilidad que cerrar totalmente la economía. Dice el Chele, cancelen las concentraciones políticas inmediatamente. Moisés Gómez, nunca había visto tanto desprecio de un gobierno hacia la ciudadanía y en especial al sector salud, con una serie de ataques, difamaciones y falsas tesis. Hablen de las concentraciones políticas realizadas el fin de semana y la celebración del título de fútbol. Y la vacuna, consulta también. Metan a la cárcel a los políticos inescrupulosos y a sus seguidores que no les importa la vida de una nación, y nos comparte esta caricatura. Mientras los médicos piden quedarse en casa, los políticos dicen que vengan todos sus correligionarios. Ismael Cepeda, nos hemos metido en la falsa discusión entre la economía y la salud. Las medidas de distanciamiento social y confinamiento traerán siempre impacto en la actividad económica. El asunto es la mitigación de los riesgos. También dice Onyx, los contagios no van a disminuir con un confinamiento si las medidas son la responsabilidad personal de cada ciudadano. El discurso del Colegio Médico es con intenciones políticas, comenta. Agradecemos todas sus participaciones a través de nuestro Facebook y Twitter. Le recordamos el tema de este jueves, pandemia y economía. Miren, esta es una información actual y cito a la agencia France Press, la agencia francesa de prensa. Esta nota es del 28 de enero proveniente de Copenhague, Dinamarca. La Organización Mundial de la Salud, OMS, aseguró este jueves que todavía es pronto para levantar las restricciones vigentes en Europa frente a la pandemia, pese a la disminución del número de nuevos casos en la mayoría de países de la región. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que han tomado medidas restrictivas en todo el continente. Y que la OMS le está diciendo a los europeos que todavía no es tiempo para levantar las medidas restrictivas. ¿Qué medidas restrictivas? El Colegio Médico dice confinamiento total durante 3 semanas. Los empresarios afirman, no podemos confinarnos totalmente. Los dos coinciden en que al gobierno le ha faltado. Dice Menotti, ¿por qué no aplica si son más severos con las medidas? Cuando toman decisiones para que la gente evite contagiarse. ¿Por qué no hacen más centros de triaje, más centros de estabilización? Llegamos a la conclusión hace poco que tampoco estos centros cortan el contagio y lo que se quiere en este momento es disminuir la curva, que decrezca la curva. Entonces, ¿qué cabe Suyapa Figueroa ante estas situaciones? Y Suyapa tiene la percepción y no descarta el escenario que haya aquí gente tratando de que se desborden los contagios con la finalidad de que se suspendan las elecciones en el mes de marzo. Son los escenarios complicados, serios, en que estamos ahora mismo. Suyapa. Lo que cabe, Renato, para mí es tomar decisiones apegadas a el beneficio de la población. Disminuir los contagios. Los contagios solo se van a disminuir cuando la gente circule menos, cuando nos encontremos una persona contagiada con una persona sana en un espacio en donde en este momento es muy probable que cuando usted llega a un supermercado se encuentre hasta con la mitad de las personas que están ahí que puedan tener el virus. Entonces,
No puede haber otra forma de disminuir los contagios más que hacer las restricciones. Y está bien demostrado, como usted bien lo dice, Europa impuso esas medidas restrictivas para disminuir los contagios, disminuir la mortalidad. En este momento, desafortunadamente, porque no se hicieron bien las otras acciones de uso de mascarillas, de obligar a la gente a utilizar la mascarilla, de guardar la distancia, de hacer conciencia a la gente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos en un país en donde la educación nos hace falta también. Ese es otro grave problema. Entonces, no hay uso de las demás medidas de forma racional y entonces esto se desbordó. Los partidos de fútbol siguen, las celebraciones de quién ganó en un partido de fútbol, las concentraciones políticas siguen, no se usan las medidas de seguridad, de bioseguridad que debieran utilizarse. Entonces, hay que tomar una decisión gracias a que no se hizo nada de lo demás, gracias a que no tenemos hospitales. No nos hacen falta en este momento con urgencia sitios de estabilización. Lo que no tenemos es cupo en las unidades de cuidados intensivos. Sabemos que un porcentaje de la gente que se enferme lo va a requerir. Entre más contagios hay, entre más enfermos, más cupos de cuidados intensivos vamos a necesitar. Y eso no lo tenemos. Ahorita estamos con 0 cupo en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos pacientes esperando un cupo en la unidad. Entonces, tenemos que tomar una decisión para salvaguardar la vida de las personas. Y quienes están muriendo en este momento más es el personal sanitario. Si no se toman las medidas oportunas, conducentes a mejorar esas oportunidades, a disminuir los contagios, vamos a tener más muertos. Si no tenemos vacuna, vamos a tener más compromiso. Así que desafortunadamente no tenemos otra opción. El Colegio Médico está en esa posición y si no se hacen no se cumplen esas medidas, nosotros también vamos a tener que buscar medidas para salvaguardar la vida de las personas que trabajan, exponiéndose ante un gobierno que no toma las decisiones adecuadas y no hace las acciones conducentes a garantizar la vida de las personas. Y si vienen las vacunas, serán 24,000 dosis de la Pfizer, pero para personal sanitario, Menotti, para personal sanitario. Y lo otro, Menotti, y eso es preocupante, que para la fecha de las elecciones primarias tengamos un coronavirus, desbordado completamente en el país. Es decir, algunos dirán, ya está Suyapa Figueroa metiéndose con la política, pero ese escenario que plantea Suyapa Figueroa, se los digo con toda franqueza, ese escenario que plantea ella es responsable, yo me hago eco de él. Si tenemos una pandemia descontrolada con un montón de muertos, como aquellos meses, te recuerdas, en Guayaquil, Ecuador, para el día de las elecciones, ¿qué crees? Habrán voces que dirán, hombre, no nos sometamos a elecciones en esta situación, ¿cuántos contagios van a haber? Yo no descarto ningún escenario en este momento, ninguna elucubración, si usted lo quiere llamar así, que se plantea ahora mismo. ¿Qué cabe entonces? ¿Qué cabe? Cuando ya ha dicho que no es tanto los centros de estabilización, en todo caso son cupos en las unidades de cuidados intensivos, lo que más se necesita ahora. ¿Qué cabe, Menotti? Como empresa privada nosotros aclamamos que pongan a trabajar ya esos hospitales móviles, necesitamos los hospitales móviles, necesitamos las vacunas, porque vamos a seguir penando con más confinamiento y más recetas de confinamiento. ¿Qué es lo que sucede? Vienen más eventos, no solo va a ser el de diciembre. Entonces, ¿cómo cortar la curva? La curva tenemos que cortarla, porque está bien todo, hospitales, vacunas, pero la curva hay que cortarla ahora mismo. No, estoy consciente que no es cerrando la economía, porque ya hemos visto que cuando se despacha a los colaboradores a las casas, no se van a encerrar a sus hogares, van a hacer partidos de fútbol en los barrios y colonias, van a estar en medio de los vecinos haciendo fiestas, teniendo un desorden. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que nunca vamos a llegar
a poder desbordar esa curva que tanto quieren bajar los médicos. En la empresa privada, trabajando formalmente, manejamos un protocolo donde se chequea a diario, donde se levanta una encuesta y se pregunta, ¿algún familiar tiene COVID? Hay empresas que no dejan entrar a proveedores si no lleva una muestra del COVID, una muestra del COVID. Entonces, nosotros estamos aportando con nuestros protocolos de bioseguridad a controlar a todos nuestros colaboradores y nuestros clientes. Ahí dictaminamos de primera mano cuando un colaborador ya padece y se le da una atención inmediata. Pero si nosotros los mandamos por 21 días a sus hogares, muchos de ellos van a regresar a sus pueblos y van a ir a contaminar otros, porque ya se dio en los meses de marzo y abril. Menotti, ayer se reunieron con el Consejo Nacional Electoral a nivel de mesa multisectorial. ¿Qué decisiones tomaron? Reunirnos lo más urgentemente posible con los líderes políticos, hacerles la presentación de la realidad sanitaria que está viviendo el país y ver cómo se puede, porque el Consejo Nacional Electoral no puede obligar a los partidos políticos a no tener este tipo de concentraciones políticas, pero nosotros como mesa multisectorial, como empresa privada, queremos abogar porque ellos razonen de que tenemos un nivel de contagio en el país desbordado, y si ellos no ponen, los líderes políticos que se van a elegir, no dan el ejemplo, ¿qué podemos esperar para una Honduras? Entonces ellos tienen que comenzar a dar el ejemplo a través de reinventarse, de hacer virtuales todas su campaña política o a través de los diferentes medios, pero no teniendo esas concentraciones de personas que solo para la foto usan la mascarilla, porque luego se están tomando fotos, subiéndolas a las redes sociales sin mascarilla para que la gente los pueda ver como partidos políticos. Yo considero de que ahí podemos tener por lo menos el poder llevar y llamar a la responsabilidad a la mayor parte de la población. Pero si los mismos líderes políticos no mandan un ejemplo claro de no concentrar más de entre 10 y 50 personas, creo que lo que estamos mandando es un mensaje equivocado del futuro que le espera a Honduras al no ser responsable con las recomendaciones que dan los médicos y la mesa multisectorial. El doctor Carlos Echeverría sugiere que se le pida la renuncia a la ministra de la CESAL, de la Secretaría de Salud. Y además, creo que ella es en parte culpable de tanta muerte del personal de salud por su incapacidad y falta de dar los insumos, PPE y desorden de falta de medicamentos. Un médico, Carlos Echeverría, pidiendo la renuncia de la secretaria de Salud. Doctor Samuel Santos, hemos escuchado a Menotti Maradiaga, no está de acuerdo él en representación del sector privado de un cierre de la economía, de un confinamiento total, deja la posibilidad de algunas medidas restrictivas, pero no como las de marzo, y la doctora nos ha metido ese insumo. Si acaso no hay mentes en el país pensando en que esto se desborde con el objetivo de suspender el proceso electoral. Voy a concluir con sus valoraciones sobre esto. Sí, básicamente recordar que el confinamiento de marzo no generó más contagios, lo bajó, bajamos la curva. En junio fue que decidimos, por presiones de la misma empresa privada, de que se abriera la economía, porque se pagaba el 14º mes, iba a haber circulante y querían recuperarse. Nosotros dijimos que era un error todavía en junio abrirlo y permitir que la gente saliera a los comercios. ¿Qué pasó en julio? Después de junio, que se nos fue para arriba la ola de contagios. ¿Quiénes fueron los que propusieron que se abriera la economía en ese momento? Fueron precisamente la empresa privada, que creo que en este momento está actuando con bastante sectarismo y está estructurando una narrativa que no va con la realidad del pueblo hondureño. En este momento, cuando estamos diciendo 3 semanas de confinamiento, no es que los que trabajamos en el gobierno, en seguridad, en el Ministerio de Salud, nos vamos a ir para nuestras casas. Tenemos que ir a planificar qué es lo que vamos a hacer después de esas 3 semanas. Vamos a tener tiempo y respiro para organizar los hospitales, para organizar esos centros de triaje que estaban antes,
pero no con la presión que tenemos ahorita. Ahorita no tenemos la capacidad de organizar nada, porque estamos con la muerte encima, estamos con la enfermedad encima. Cada día nos están llamando para pedirnos cupos, lo decía él. A él a cada rato lo están llamando amigos para conseguirle cupo. El hecho de que él nos esté diciendo que las casas se están convirtiendo en centros de recuperación y de triaje, eso significa que va a haber inclusive más contagios porque esa persona está enferma y está en la casa. Entonces tenemos que tener una narrativa un poquito más apegada a la realidad. No existe en el mundo una medida a la hondureña. La Organización Mundial de la Salud, los gobiernos europeos encontraron la salida para esto, que son economías robustas, con sistemas de salud robustos, encontraron que el confinamiento es la medida más barata y más inteligente para poder disminuir esa curva de contagios. De lo contrario, aquí lo que nosotros nos espera es una debacle. Ya después no va a ser decisión de nosotros ni de las autoridades, va a ser decisión de la gente. Y va a estar buscando dónde enterrar a sus muertos y quién se los entierre. Cadáveres en la casa con 3 días, no quiero ser apocalíptico, yo no quiero meterle miedo a la gente, estoy solo dando la narrativa de lo que ha pasado en el mundo. Este es un medio de comunicación y yo sé que ustedes están enterados de lo que está pasando en el planeta Tierra. Ya ahora ya nada está oculto. Entonces tenemos que ser más responsables. Una narrativa así, muy a rajatabla de que no, que tenemos que seguir, sin escuchar la opinión de los técnicos y los científicos que saben cómo manejar una pandemia, me parece que no es la medida más responsable. Ahorita me acaban de mandar un mensaje de una empresa de salud privada en donde me dicen, doctor, dígales que nosotros en este momento estamos trabajando con un 40% de los trabajadores porque están enfermos. En el hospital de Tela hay 11 médicos enfermos en este momento y se tienen que ir para la casa. Es decir, no tenemos capacidad, no tenemos un sistema robusto, ni a nivel privado ni a nivel público. Entonces tenemos que tomar decisiones que sean serias, que resuelvan el problema. No podemos seguir con la narrativa equivocada de que la economía no se va a afectar si la pandemia se sale de control. La pandemia va a afectar la economía, las finanzas de este país, entre más casos tengamos de COVID-19. Eso es lo que tenemos que tener plenamente claro todos los hondureños. Mensaje final, doctora Suyapa Figueroa. Bueno, nuestro mensaje final va a ir dirigido también a la población, pedirles que ante la incapacidad del gobierno, nosotros también entonces tenemos que hacer lo propio. Decirle a la población que también está en manos de ellos el tomar las medidas, no circular si no es necesario circular, evitar lugares de concentración. Y luego también pedirle a la empresa privada también que piensen en quienes han sido los más dañados con todo esto también. En los mercados, esos fueron los que fueron a cerrar, no se cerraron los otros comercios. Entonces, así como les afecta a ellos, también les afecta a los demás. Las decisiones tienen que ser pensadas en las mayorías, pero sobre todo en aquellos que son los más vulnerables. Así que el gobierno es el que tiene la pelota en la cancha en este momento y a ellos les corresponde tomar las decisiones en beneficio del bien común. Bueno, y un insumo, una información adicional que les quiero dar, porque esto es reciente. La Comisión de Vacunas de Alemania recomendó que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, que posiblemente la que llegue aquí, solo debe administrarse a personas menores de 65 años, debido a la falta de datos sobre su efectividad en las personas mayores, según reportaron medios alemanes. Alemania recomienda la vacuna de Oxford y AstraZeneca solo para personas menores de 65 años. Que nada está dicho con esta pandemia, ¿verdad? Es que en realidad ese es el problema también con las vacunas. Las vacunas se están utilizando, como bien lo dijo Samuel, como una medida de emergencia. Sí. Algo tenemos que dar. Todavía no sabemos efectos secundarios, todavía ya sabemos la eficacia. Desafortunadamente la de Astra no anda tan bien como otras vacunas. Sin embargo, es la que nosotros podemos también manejar. Esa es la que no necesita una cadena ultrafría. Sí. Y no se quieren traer otras vacunas que no necesitan esa cadena de frío, pero las cuestiones políticas, la ignorancia de quienes toman las decisiones tampoco las hacen llegar, porque creen que por la vacuna, si recibe la gente esa vacuna se va a volver comunista.
ese tipo de cosas se han dicho. Entonces realmente hay tanta ignorancia en quienes toman las decisiones y bueno, eso es lo que nos tiene en este momento en una situación tan, pero tan difícil. Un minuto, Menotti Maradiaga. Voy a ser directo, necesitamos no bajar la guardia, necesitamos mantener ese distanciamiento, ser responsables, cuidemos nuestra salud, mantengamos esos protocolos de bioseguridad. Es indispensable no movernos de nuestros hogares si no es exclusivamente para ir a trabajar, no salgamos a hacer actividades que estén fuera de lo que nosotros nos va a generar la economía que necesitamos en nuestros hogares. Por favor, manejemos el distanciamiento, manejemos el lavado de manos y el uso de gel y la mascarilla permanente. Gracias. Muchas gracias, Menotti Maradiaga. Mensaje final, un minuto, doctor Samuel Santos. Bueno, un llamado a la población a cuidarse. Nosotros como Colegio de Médicos estamos siendo responsables, pidiendo las medidas que son adecuadas. El día de hoy en San Pedro Sula se hizo el primer plantón, no de médicos que trabajan en el sector público, de médicos del sector privado. Estamos siendo responsables los médicos de Honduras, no solo del sector público, llamando la atención sobre esta enfermedad. Entonces, esto se va a seguir repitiendo en Honduras, ¿verdad? Hoy fuimos los pediatras, mañana van a ser los internistas, y va a llegar un momento en que nos vamos a retirar y vamos a tener que llamar entonces a futbolistas, a políticos y a los congresistas, ¿verdad? Para que vayan a atender a los pacientes, porque los médicos ya no damos más. No podemos convencer ya a quien ya está convencido de una realidad. Solo el confinamiento puede disminuir los casos de coronavirus. De otra manera no se puede. Pero si ya tenemos convencidos a rajatabla y de una manera ortodoxa, es imposible. Entonces solo le queda al pueblo cuidarse y los médicos lo que vamos a hacer. O la gente se confina o los médicos nos confinamos en nuestras casas porque aquí no podemos estar luchando contra la corriente. Si no se escucha, nos vamos para nuestras casas. A pensar bien las decisiones que se tienen que tomar de inmediato para que no nos estemos lamentando allá por el mes de marzo, de no haber hecho lo que correspondía hacer. Suyapa Figueroa, Samuel Santos, Menotti Maradiaga, en esta primera hora, Rixi Moncada ya está aquí en el CNT, en el edificio del Centro de Noticias Televicentro, para hablarnos de otra problemática o desafío, que tengamos elecciones primarias transparentes en marzo. El tema de este jueves, pandemia y economía. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales y nos trasladamos a nuestra cuenta de Facebook para dar lectura a sus opiniones y mensajes. Dice Jenny Ávila, buenos días, mi opinión es la siguiente. 1, no van a cerrar porque es un año de elecciones y hay campaña política de por medio. 2, no pueden acusar a Honduras por crímenes de lesa humanidad porque hay claro ejemplo de país que nunca cerró y donde han fallecido muchísimos millones de personas, Estados Unidos, y pues ninguna institución intervino. Y 3, el país está demasiado dañado en economía, habemos muchos más desempleados y si entramos en confinamiento se quedarán sin empleo los que aún lo conservan. Darwin Flores, ¿cómo pretenden que sobrevivamos a la pandemia si siempre se está tomando decisiones erróneas? Nos tuvieron varios meses encerrados y no se logró nada. No comparen las decisiones de países que ayudan a sus ciudadanos con ayuda económica. Aquí, si no trabajamos, nos morimos de hambre. Yoli Palacios, el mayor error de Sinajer fue haber quitado lo de la salida por dígitos. El hondureño no tenemos disciplina. Apenas nos dijeron pueden salir y salimos como gallinas encorraladas. Para afuera, bar ajustado. Se tiene que volver a las restricciones por dígitos y multar o meter a la cárcel los que no cumplan con las medidas de bioseguridad. Agradecemos sus participaciones y mensajes a través de nuestras redes sociales. Le invitamos a que continúe con el foro esta mañana. Muchas gracias a la consejera del Consejo Nacional Electoral, a Rixi Moncada, la abogada Rixi Moncada, por estar esta mañana aquí en Frente a Frente y conocer realmente a fondo qué es lo que está sucediendo. Qué certidumbre debemos tener todos de que llegaremos a elecciones primarias en marzo y que estas serán absolutamente transparentes. Y lo que ha buscado ella y un montón de gente en Honduras y miles de hondureños, de que después de las crisis que hemos tenido en los últimos procesos electorales, ya comenzando desde marzo, tengamos elecciones donde se refleje la voluntad popular y solo la voluntad popular, es lo que pretendemos
esta mañana al tenerla. Buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenos días, Renato. Bueno, creo que después de ver la primera parte del programa es bastante complejo. El panorama es muy desolador. Usted hablaba de pandemia y de economía hace apenas unos minutos. Y ahora pues hablar de Estado, de democracia y de elecciones. Y podemos estar en un descontrol total de la pandemia para marzo. Uno no puede descartar ese escenario, así como está la situación ahora, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que hace unos 5 meses fue la última vez que estuve por acá en su programa, compartiendo con el pueblo hondureño la situación de crisis del Estado, el Estado hundido, el Estado degradado, un Estado que pareciera no tener más esperanza de cara a la próxima década que el proceso electoral democrático en condiciones limpias, en condiciones libres, en condiciones realmente transparentes, que es de lo que hemos venido hablando desde hace una década. Creo que la situación de crisis es tan pero tan grave. Evaluar cada día cómo la gente huye, cómo la gente migra, deja sus familias, deja sus amigos, deja sus pueblos, sus vecinos, por las condiciones críticas en que se encuentra la economía, nos hacen pensar y repensar especialmente sobre la lucha que este pueblo ha sostenido en los últimos 10 años. Este país, Renato, y bueno, qué importante poder hablar ahora de elecciones, este país no resiste ni más golpes ni más fraudes. La única esperanza siguen siendo los procesos electorales, y a mes y medio de las elecciones primarias que marcarán el rumbo, sin duda, para las elecciones generales, después de año y medio de la gran reforma constitucional, no cabe ninguna duda que hay sectores que le apuntan al boicot de las elecciones. Esas acciones de boicot son realmente un hecho probado, y creo que es importante compartir con el pueblo hondureño la información al respecto. La consejera Rixi Moncada, la consejera del Consejo Nacional Electoral, afirmando en Frente a Frente que sí hay gente que intenta boicotear las elecciones. La sustentación de esta afirmación de una alta funcionaria del Estado, del Consejo Nacional Electoral, que rige los procesos electorales de Honduras, que hay gente trabajando para boicotear los procesos electorales, para que no hayan procesos electorales, la tendremos, la argumentación, digo, inmediatamente después de estos consejos comerciales. No solo tenemos el desafío de romper esa curva ascendente para reducir los contagios de la pandemia. Esta afirmación de la abogada Rixi Moncada debe llevarnos a una profunda reflexión a los hondureños, en el sentido que tiene hechos probados que hay gente que trabaja para boicotear los procesos electorales de este año. Abogada, ¿en qué se sustenta? Bueno, hablábamos en la pausa, no todo mundo quiere elecciones y los hechos están a la vista. Y voy a mencionar quizá el más relevante, Renato, para conocimiento de la ciudadanía. El más relevante ha consistido justamente en la
eliminación del campo correspondiente al centro de votación en el formulario de enrolamiento para el nuevo Censo Nacional Electoral. Hace 4 años se venía denunciando las diferentes áreas del censo, del fraude. El censo era una de ellas. La Alianza de Oposición contra la Dictadura en aquel momento editó incluso todo un documento de denuncia sobre esas áreas del fraude. La primera está constituida por el censo. Y aquí, el campo que correspondía al centro de votación que designa cada uno de los ciudadanos que se enroló en campo fue eliminado. Y la eliminación de ese campo del centro de votación en el formulario ha implicado miles y miles y miles de errores en el censo, en la base registral que nos fue remitida como Consejo Nacional Electoral, que finalmente consta de 4.8 millones de hondureños, pero que la primera vez de la remisión la devolvimos al RNP y la devolvimos por esos miles de errores e inconsistencias que implicaron la mala asignación del centro de votación de los ciudadanos enrolados. ¿Pero se corrigió eso? Lo vamos a saber a partir de, hoy es 28 o 29. 28. A partir del día 25, que entregamos a los movimientos de los partidos políticos los listados electorales. 25 de febrero. 25 de enero. Les entregamos como consejo a los movimientos de los partidos políticos los listados electorales para que vayan a sus municipios. Ellos están trabajando ahora en a constatar y a revisar su gente. Pero la pregunta primaria es, ¿por qué se eliminó el campo del centro de votación? ¿Bajo responsabilidad de quién? ¿Bajo orden de quién? ¿Y por qué ese error nos generó 1.6 millones de personas movidas de centro de votación? La base registral se tocó, se trastocó, lo que no debió ocurrir, porque es una base registral que se tomó en campo de cada uno de los ciudadanos. No tenía por qué modificarse en el camino, no tenía por qué adecuarse ni al censo fraudulento de los muertos de 2017, ni después a todo un proceso de verificación que se hizo en gabinete. ¿Quién ordenó quitar el campo? ¿De dónde? ¿Y por qué no lo dicen? O sea, el país no está para más máscaras, el país no está para disfraces. Creo que debemos llamar las cosas por su nombre. Y por eso hablo de que hay un sector que no quiere elecciones, que está claro, que hay un sector que está en un plan de boicot, y ese es el primer punto. El segundo punto, vamos en 45 días a elecciones primarias sin nueva ley electoral. ¿Por qué vamos sin nueva ley electoral? ¿De quién depende si la ley electoral que se viene trabajando y batallando desde hace una década estaba lista? El dictamen fue firmado por la Comisión del Partido Liberal, por la Comisión del Partido Nacional y por la Comisión del Partido Libre. Estaba lista. Los organismos internacionales que colaboran, las ONGs, tenían todos en sus planes de trabajo para el año pasado la socialización a nivel nacional de la nueva ley electoral. ¿Por qué no se aprobó la nueva ley electoral? ¿Por qué vamos a elecciones primarias con la vieja ley electoral, con todas las estructuras, con todos los huecos, con todos los abismos que se generaron, especialmente con el cambio
de la realidad política en el país después del golpe de Estado y la nueva estructura de fuerzas políticas. Ese es entonces un segundo elemento. O sea, están en un proceso y este ha sido permanente. ¿Qué ha hecho el Consejo? Ha asumido una responsabilidad como parte de la única reforma que finalmente se logró hacer, integrar a los partidos de mayor legitimidad en el Consejo Nacional Electoral y el cambio estructural de dividir la parte administrativa del proceso electoral con la parte de administración de justicia electoral. Ese es quizá el cambio más importante. Y el segundo, aprobar la ley para regular el Censo Nacional Electoral. Es lo único que finalmente se logró para el proceso primario. Todos estos elementos entonces confluyen cuando el Consejo asume el compromiso y la responsabilidad frente al pueblo hondureño de llevar adelante como única esperanza ante el hundimiento de este país, llevar adelante elecciones limpias, libres y democráticas. Llevar adelante un proceso electoral después de 2 fraudes, 2013 y 2017, seguro que no es tarea fácil, pero el Consejo estima que con el acompañamiento de la sociedad, claro que es posible. Y en esa línea ha tomado medidas aún con esta ley, con la ley vieja, porque no fue posible tener esa ley electoral que modifica ciertas estructuras de la tradición fraudulenta que se ha dado especialmente en los 4 últimos procesos electorales, los 2 primarios y los 2 generales, 2012, 2013 y 2017. Cuando el Consejo entonces impulsa medidas orientadas a la transparencia, está claro que tanto a lo interno como desde fuera sufrimos una presión y un boicot. Y eso hay que decírselo al pueblo hondureño. ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? La primera medida, que creo que se ha tratado ya en este programa, no más credenciales para integrar la mesa electoral receptora sin nombres. Una elección limpia pasa por una integración justa, por una integración real del primer órgano electoral que es responsable de hacer el escrutinio, de contar los votos uno a uno de cada uno de los ciudadanos que llega hasta la mesa. Esa integración de la mesa, el manejo de credenciales, el tráfico de credenciales, la alteración del acta en la mesa electoral receptora constituye una segunda área del fraude después del censo. Por lo tanto, si no hay una nueva ley electoral, que por supuesto en la nueva ley se contempla la emisión de este documento público electoral con nombre y apellido, si no hay una nueva ley, si esa integración es la que está en debate, entonces tenemos que implementar o buscar una medida de cara a garantizar que en la mesa también se dé la limpieza del proceso y que los ciudadanos nos ayuden a hacer el control de ese proceso a través del escrutinio público que se dará en cada uno de los más de 7,000 mesas electorales receptoras que tendrán habilitadas los 3 partidos políticos que van a elecciones primarias. Entonces, un segundo elemento, que ahora se diga, que ahora se pongan problemas frente a la exigencia del Consejo Nacional Electoral para dar las credenciales, para emitir las credenciales como documentos públicos electorales con nombre, que ahora se cuestiona, entonces quiere decir que estamos facilitando. ¿Qué queremos? Queremos los documentos públicos electorales en blanco. ¿Fue unánime esa votación para que las credenciales sean con nombre? Esa votación fue unánime y se manifestó ahí el compromiso como pleno y como consejo para detener
en esa parte el fraude que se pueda provocar producto del tráfico de credenciales. ¿Y perciben que esa decisión generó ronchas? Usted decía internas y externas. Hay elementos importantes, Renato, y es que hablando de estas dos primeras áreas del fraude, son dos primeras áreas que se denunciaron desde 2013, que se continuaron denunciando en 2017 y que se lleva prácticamente una década luchando en función de implementar medidas que en buena parte están en la ley electoral, pero que la práctica corrupta, la práctica sobre el manejo de la administración electoral ha provocado que se den en las condiciones que ya se han dado. Entonces estamos hablando acá de quizá de una situación estructural en cuanto al origen del acta, que es con la que después el Consejo va a hacer el escrutinio general definitivo para la declaratoria en los 3 niveles electivos. Esta decisión, ¿están convencidas que le garantiza esa transparencia que han buscado siempre? Es una decisión, creo yo, que constituye un avance y que de cara a las elecciones generales va a evidenciar cuál es el comportamiento de las diferentes fuerzas políticas y de los diferentes movimientos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que sea el pueblo el que se empodere de su propio proceso electoral, que no sea el Consejo Nacional Electoral a nivel central quien pueda jugar y definir sobre un alcalde, sobre un regidor, sobre un diputado, como se ha hecho en el pasado. Las decisiones que ahora estamos tomando nosotros, que van en esa ruta, que van en esa vía, que el pueblo se empodere del proceso, que defienda su voto, que desde su pueblo pueda establecer por los escrutinios públicos que se den quién es el ganador. Esas quizá nos van a quitar a nosotros un poco de atención, porque pues seguramente, no sé si decir esta frase, pero seguramente no valdremos lo de antes, porque no es lo mismo tener una centralización del poder electoral a descentralizar el poder electoral para que sea la mesa electoral receptora, el centro de votación, las comisiones municipales y las comisiones departamentales quienes se conviertan mediante los procesos de escrutinio público, se conviertan en los visores, en los controladores, en los auditores de la voluntad popular en la aldea, en el caserío, en el municipio y en el departamento, y que no sea acá a nivel central que se tenga que manipular y controlar todos los datos que vienen definidos de la base. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es la base? Es la base del votante. Un ciudadano, un voto. Un voto trasladado al resultado en el acta. Un acta sumada y en su conjunto que nos dé la autoridad municipal, que nos dé la autoridad de regidores, que nos dé la autoridad departamental y finalmente también la presidencia, que nos defina la presidencia de la República. Abogada Moncada, en los últimos días hay muchas voces que dicen que no están preparados como Consejo Nacional Electoral para las elecciones primarias, que se tardaron con la licitación para el servicio de transmisión de datos preliminares electorales, que tienen problemas de logística inclusive con las urnas. Y ayer escuché voces en el sentido de que son buena gente, pero que son inexpertos o inexpertas. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene el control el Consejo Nacional Electoral para garantizar que el próximo 14 de marzo, ¿verdad? Habrán elecciones primarias transparentes, diferentes, que reflejen la voluntad popular? Ya me va a responder a esa pregunta inmediatamente después de la pausa comercial. Y quiero decirlo también, como yo ayer anuncié
que iba a estar presente Rixi Moncada hoy en Frente a Frente, tuve una llamada pidiéndome un espacio para el concejal Kelvin Bonilla. Kelvin Aguirre, que lo tenemos vía Zoom para escucharlo en un momento. No, pero antes que se vaya a la pausa, ¿está preparado el Consejo? Claro que el Consejo está preparado. Del otro lado es que pueden haber sectores que no están preparados para las elecciones limpias. Y esa es la gran diferencia con los procesos anteriores. Y entonces remarco la pregunta. ¿Está preparado no solo logísticamente, sino que en todo aspecto el Consejo para contrarrestar cualquier ola o manipulación externa en función de restarle garantía al proceso electoral? Rixi Moncada, en los próximos minutos, ya vieron ustedes al concejal Kelvin Aguirre también. Claro, no sé por qué se me escapó el apellido, serán los años. Se me escapó el apellido del abogado Kelvin, con quien he conversado muchas veces aquí en el programa. Así que después de la pausa escucharemos sus opiniones. Bueno, la pregunta para la abogada Moncada antes de que intervenga el concejal Kelvin Aguirre. Como usted lo ha dicho, el pueblo aspira a elecciones primarias transparentes, libres, que se refleje la voluntad popular y no la manipulación. Tiene todo organizado, el aspecto logístico y todo lo que tiene que ver el Consejo Nacional Electoral para complementar el esfuerzo que puedan hacer los partidos políticos, que de ellos son estas elecciones, para garantizar esa transparencia. Con todo el boicot interno y externo, con toda la obstrucción que hemos tenido desde fuera y desde dentro, hemos ido avanzando y preparando toda la administración y la logística electoral para ir a elecciones el domingo 14. Y lo hemos venido ratificando mes con mes dentro del cronograma electoral. Pero por supuesto, hay decisiones importantes que se han tomado ahora, como por ejemplo habilitar esa desconcentración en cuanto al manejo de los datos a través de la mesa, a través de las comisiones municipales electorales y de las comisiones departamentales electorales, que se levante ahí en el municipio un acta de resultados y que se levante en el departamento otra acta de resultados para tener nosotros constancia y para garantizar, para que la gente tenga seguridad, porque cada una de estas actas debe levantarse en escrutinios especiales públicos, no escrutinios de los votos, porque esos son sagrados y ese escrutinio de votos solo debe tener lugar en la mesa, sino escrutinio de los resultados de cada acta, de cada MER que venga al municipio y que en el municipio en forma pública se cuente ahí nomás ese resultado para evitar todas las connotaciones, todos los hechos, toda la obstrucción que se ha dado a nivel central cuando se han pasado miles de actas, por ejemplo, a escrutinio especial, para evitar todo el tema de los votos planchados que tan mal recuerdo significan para nosotros. Miles de urnas abiertas para volver a contar los votos, para manosear la voluntad del pueblo. Y en eso pedimos acompañamiento del pueblo, o sea, el principal garante del proceso electoral limpio, después de las decisiones del Consejo en la MER, en el municipio y en el departamento, desconcentrando la información, descentralizando la información para evitar esa manipulación a nivel central. El principal acompañante que nosotros podemos tener para este proceso es el pueblo hondureño, es la participación masiva, aunque se trate ahora de elecciones primarias. Por supuesto, esa participación masiva, al encontrarnos en un periodo extraordinario, nos impone obligaciones adicionales, como la toma de medidas de bioseguridad en todo el proceso electoral. Y por supuesto que hay dificultades enormes. Por ejemplo, en la zona norte, más de 1000 centros de votación
que tienen dificultades por las inundaciones, por las tormentas. Bueno, está desplegada una comisión evaluando los sitios que están afectados para el cambio de la ubicación de esos centros de votación. O sea, el Consejo debemos reconocer que está trabajando al 100 para garantizar que ese domingo 14 administrativamente, en lo que compete al Consejo, el proceso estará listo. ¿Tendremos TREP o no tendremos TREP en esta ocasión? En esta ocasión tenemos escrutinio general definitivo en el marco de la ley electoral en los 30 días siguientes a la elección. Transmisión de resultados al estilo 2013 y al estilo 2017. En 2013 que se dieron datos a eso de las 7:45, pero seleccionando actas, seleccionando solo unos resultados y apartando los otros bajo el argumento de que no se podían leer bien los resultados. TREP al estilo 2013 no habrá. TREP al estilo 2017 tampoco habrá, porque si hacemos un poco de memoria, ¿qué fue lo que pasó en 2017 con el TREP? Tenían los resultados y aprobaron un reglamento para dar a conocer esos resultados entre 8 y 9 de la noche, pero los dieron a conocer a la 1:40 de la mañana. Y aquí todos esos actos que han facilitado el hundimiento del Estado, que han provocado el hundimiento del Estado, el quiebre de la confianza, el quiebre de la credibilidad, están en la impunidad. ¿Y ahora ¿Qué pasa ahora? O sea, que los resultados estarán disponibles para toda la población a través de la mesa del Consejo Municipal y de las comisiones municipales y de las comisiones departamentales. Y nosotros vamos a contar acta por acta, mesa por mesa, municipio por municipio y departamento por departamento en un marco de 30 días. O sea que no esperemos conocer esa noche de las elecciones los candidatos a cargos de elección popular ganadores, necesariamente. Esa noche de las elecciones, en los 298 municipios, puesto que hay escrutinio en MER y hay conteo en el municipio, los municipios conocerán quién es su alcalde y además podrán ver, podrán percibir con sus sentidos todo el proceso de votación, y a eso es a lo que le apostamos. ¿Y las presidenciales? Y las presidenciales, por supuesto. El nivel presidencial es el que primero se cuenta en el aula donde se ubica la MER. Los resultados de las presidenciales auditados por la gente en ese escrutinio de la MER van a ser conocidos ese día, pero luego deben venir al municipio para ser concentrados en el municipio y luego en el departamento. Y por supuesto, cuando usted me pregunta TREP, que entiendo que comprendo perfectamente la profundidad de la pregunta, el alcance de la pregunta, es porque la costumbre en 2012, 2013 y 2017, tanto en primarias como en generales, fue precisamente anunciar esa proyección, anunciar ese resultado que después se volvió un caos. Yo estoy consciente que eso no le ha garantizado a Honduras transparencia. Yo estoy consciente de eso, que el TREP no le ha garantizado transparencia a Honduras. Nosotros declaramos la muerte al CIED. Declaramos la muerte de ese sistema de transmisión perverso que solamente sirvió para darle una fachada de legalidad al verdadero fraude electoral de los dos periodos. O sea, hay que descartar ya ese TREP que usted cuestiona y que tuvimos en los últimos procesos electorales. Desde el Consejo Nacional Electoral, a nivel central, la noche de las elecciones, descentralizado el proceso. ¿Qué tecnología utilizarán para transmitir todos esos resultados a nivel de municipios y que lleguen al Consejo Nacional Electoral? La histórica tecnología que tan buenos resultados dio. El documento, el acta, el papel,
sobre ese papel haremos nuestra función y nuestra labor del escrutinio general definitivo, que es el que nos manda la ley, para poder hacer una declaratoria con todas las seguridades. Eso es lo que haremos una vez que retorne el material electoral bajo las seguridades que esperamos sean cumplidas, porque como pleno nosotros no podemos estar en los 298 municipios con la cantidad de actividad que se maneja. Se movilizan miles de personas ese día. Es una realización de un proceso en el que por lo menos, qué sé yo, 300.000 personas estarán en las mesas electorales receptoras, donde se movilizan miles de votantes. Entonces, no podemos estar en todo el proceso. Que sí podemos hacer, tomar las medidas y garantizar esa transparencia y esa elección limpia a través de esa desestructuración, esa descentralización. Han utilizado escáneres en elecciones pasadas, toda tecnología de empresas de telecomunicaciones. ¿Utilizarán esto o esperaremos las cajas con todo y actas para que ustedes hagan el conteo? Yo recuerdo ese tipo de elecciones del que usted me dice. Esperaremos las cajas con las actas para hacer el escrutinio y la divulgación, acta por acta, de cada mesa electoral receptora. Y recuerdo que los errores más comunes ahí es que a un 0 le ponían un palito, era 9, para manipular resultados. ¿Cómo evitar todo eso? Esos manchones que también en esos procesos así manipulaban las elecciones. Bueno, ese es el proceso. El proceso de escrutinio general implicará no la apertura de la caja para contar los votos, salvo que uno de los interesados denuncie una nulidad o haga una impugnación. Nosotros revisaremos el documento, revisaremos el acta. Por eso es tan importante la integración de la mesa con personas que realmente existan. Por eso es tan importante la credencial con nombre. Por eso es tan importante que esos listados de las personas que van a estar en las mesas receptoras sean conocidos y sea el Consejo que también en cumplimiento de la ley nombre esas personas. He escuchado voces que dicen que renunciar a la tecnología es retrasarnos 30 años de democracia. Por supuesto que quisiésemos tener tecnología en el buen sentido para hacer un clip y poder ver nosotros de inmediato los resultados. Pero cuando la tecnología es usada también para hacer el algoritmo y hacer el clip y mover la cantidad de diputados en favor de uno o de otro y mover la cantidad de votos, que cuando despabilamos tenemos otra persona que está ganando, esa es una tecnología perversa y esa es la tecnología que en los últimos procesos electorales se ha utilizado aquí impunemente frente a esa necesidad y con todas las dificultades que tuvo el Consejo Nacional Electoral. Iniciamos nosotros un proceso. Invitamos empresas a presentar alternativas de solución para tener pues un TREP y para tener un escrutinio y una divulgación de resultados a partir del día siguiente, a partir del lunes 15. Sin embargo, al final el proceso fue declarado fracasado. No se consiguió el objetivo como se buscaba, a pesar de haber participado 15 empresas en el proceso de sondeo de mercado, 15 empresas ofreciendo soluciones, de las cuales se calificaron como alternativas 8 empresas, pero que finalmente fueron 2 las que plantearon las ofertas. ¿Ya lo declararon fracasado como Consejo Nacional Electoral? Se declaró fracasado el proceso, y frente a la declaratoria de fracasado el proceso, la decisión que tomamos es de hacer todo el escrutinio y la divulgación mediante un sistema elaborado en casa, elaborado a través de la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas con una asesoría internacional. ¿Se tardaron en darle trámite a ese proceso? Porque ahora arguyen
algunas de esas empresas que no tuvieron tiempo para suministrar toda la documentación y los requisitos que ustedes exigían. Se tardaron afuera los del boicot. Desde el momento que el presupuesto del Consejo lo asignaron en el mes de diciembre y desde el momento que un documento importante, técnico, para efecto de ejecutar compras y contrataciones de manera transparente, durmió el sueño durante más de, qué sé yo, durante más de 5 semanas sin firma, sin presupuesto. Las instituciones públicas no pueden salir a hacer ningún tipo de contrataciones, por muy transparentes que se quiera hacer. Entonces se tardaron los de afuera, se tardaron los que seguramente no quieren elecciones. ¿Identifica usted a quienes no quieren elecciones? Es toda una estructura. Y es una estructura afuera y es una estructura adentro. Es una estructura que boicotea permanentemente. Y boicotea permanentemente. Ya yo le dije, ¿por qué se eliminó el campo de centro de votación en el RNP para enrolar la gente? Estamos hablando del censo. ¿Por qué no se aprobó la ley electoral? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si ya estaba firmada? ¿Por qué no se aprobó? Luego ahora vamos con el tema de la descentralización. ¿Qué está pasando ahí? Nosotros estamos planteando también, y esto es un elemento importante, la auditoría de los cuadernos de votación ex post, después de las elecciones. Y figurémonos el caso, después de las elecciones debe auditarse los cuadernos de votación para evitar que en las mesas electorales receptoras, cerrada la votación, se llenen votos, se doblen votos, se introduzcan en la urna, se llenen cuadernos de votación y se les ponga la huella de los miembros MER en cada uno de las personas que no llegó al centro de votación. Y pongo un ejemplo. Si en un centro de votación hay 3 urnas, una del Partido Nacional, una del Partido Liberal y una de Libre, el cuaderno de votación de cada una de esas urnas es el mismo. Y ese cuaderno de votación lleva 1000 electores. Son los mismos 1000 electores en las 3 urnas. Pero en 2017 y en 2012 hubo casos en que la votación sobrepasaba el número de electores asignados al cuaderno de votación. Y ese sobrepaso del número de electores en una elección primaria en donde normalmente se espera una votación del 40 o 50% no es otra cosa más que fraude. Eso también es fraude y eso también devenimos en la obligación de combatirlo. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Pues no lo vamos a combatir poniendo en estas leyes que se comete delito electoral. No es únicamente así que se combate. Porque está bien la formulación teórica, está bien la construcción teórica, pero en la práctica, ¿cómo nosotros investigamos y cómo exigimos justicia frente al delito electoral? Frente a los responsables de robarse la democracia, el voto de cada una de las personas, lo más sagrado, lo que define el poder de un país. O sea, no estamos hablando de simple corrupción, estamos hablando de corrupción del sistema. Pregunto al concejal Kelvin Aguirre, ¿percibe, al igual que la consejera Rixi Moncada, que hay grupos que se mueven en función de boicotear el proceso electoral primario y general en el país? Abogado, buenos días, adelante. Buenos días, Renato. Un saludo a la compañera Rixi Moncada, al pueblo hondureño que nos está viendo esta mañana. Yo primero, Renato, y con base a su pregunta, quiero establecer que más allá de las posturas particulares por consenso o disenso, nosotros tenemos un firme compromiso, en el caso de su servidor, a pesar del gran desafío de la pandemia del COVID-19, de celebrar elecciones en tiempos de pandemia, de que no se trastoque el cronograma electoral. No hay excusa para que se trastoque, se debe cumplir. Con el mismo mantenemos nuestro firme compromiso de que se respete y de que no se baje la calidad de las elecciones, Renato. Y resaltar que sí llegamos a una posición unánime
con el tema de las credenciales que se designen con nombre y apellido. Pero esta no es una novedad. Recordemos que en los procesos de elecciones pasadas, el primero que lo hizo fue el Partido Nacional de Honduras, que dio un ejemplo de transparencia al entregar las credenciales con nombre y apellido. Así que, si bien es cierto, es un avance, este tema no es algo nuevo. De igual forma, el tema del sistema de transmisión de resultados, Renato, en esto quiero ser yo enfático. Nosotros hemos manifestado nuestra postura a favor del sistema de transmisión de resultados preliminares, del escrutinio y de la divulgación. Eso lo discutimos casi todo el año pasado, con consultores internacionales, con los técnicos, donde nos hicieron las recomendaciones. Y ahí fue por donde nosotros lanzamos de manera unánime el proceso de adquisición. Recordemos, Renato, que vamos a una elección atípica. La vamos a celebrar en tiempos de pandemia del COVID-19, con 2 huracanes, Eta y Iota. Eso obviamente afectó las finanzas de todo el mundo. Empresas cerraron, así que el presupuesto obviamente tuvo sus retrasos. Era ineludible que los tuviera en razón de todas estas vicisitudes que hemos tenido. En diciembre se nos hace la aprobación. Recordemos que también en el Congreso, por esa razón, nos aprueba lo que es un decreto de compra directa. Es el decreto 157-2020, que con eso hemos avanzado. Renato, usted preguntaba cómo vamos con el proceso. Adjudicamos de manera directa la compra de las maletas, de las tintas, a una empresa mexicana que va a cumplir ya en el cronograma electoral. De igual forma también adjudicamos lo que son los listados definitivos que mencionaba la compañera Rixi, que ya se les está distribuyendo a todos los movimientos de los partidos políticos. Así que vamos avanzando. Sin embargo, yo sí reitero y quiero en eso recalcar, porque es algo que ha sido objeto de debate y de la opinión pública, el tema del sistema. Yo estoy a favor que se haga. Es más, la ley electoral vigente establece que en general se debe hacer lo que es una transmisión de resultados preliminares, escrutinio y divulgación de resultados. Incluso la nueva ley también. Entonces, más bien la elección primaria es un ensayo para que se pueda hacer un buen sistema, un sistema robusto que genere confianza, que genere certidumbre en la población. Yo le pregunto, ¿los partidos políticos estarían dispuestos, sus movimientos, a ir a un proceso sin transmisión de resultados, a esperar 30 días para que se dé un resultado preliminar? No, yo se lo digo, Renato, como consejero, yo no quiero que se genere un conflicto entre las corrientes de los partidos políticos. Yo lo que quiero es que haya una paz, una armonía y que haya esa certidumbre. Y que en todo caso los mecanismos que se establezcan sean mecanismos confiables, mecanismos transparentes. Algo que quiero resaltar de lo que se ha hablado, con la reforma constitucional se conforma una nueva integración en el sistema político electoral. Estamos hablando de que el Registro Nacional de las Personas ya está integrado de una manera ya con los 3 partidos más fuertes en el país, igual el Consejo Nacional Electoral, de igual forma el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia. A nosotros nos nombraron para eso, nos nombraron para dirigir y administrar los procesos de manera transparente, limpia, justa y democrática. Y ese es nuestro gran reto y nuestro desafío. Ya con esta integración, pues ya todos los sistemas o todos los consensos que se llegue, le da esa garantía, le da esa certeza al pueblo hondureño que ya ahora vamos a celebrar elecciones limpias, transparentes y justas, y que se va a respetar la voluntad soberana del pueblo hondureño. Eso es importante porque esas son cosas del pasado. Nosotros nos nombraron para superar todo lo del pasado, para ver hacia el futuro, para dar elecciones de calidad, para dar esa confianza al pueblo hondureño. En ese sentido, yo por eso creo firmemente que con esta nueva integración se da esa garantía de que se va a respetar la voluntad del pueblo hondureño y que se van a celebrar esas elecciones limpias con este nuevo modelo político electoral. Entonces, sí, definitivamente nosotros aprobamos lo del sistema. Lamentablemente se declaró fracasado, fue un proceso largo, se hizo un sondeo de mercado. Las unidades de compras y contrataciones que hemos nombrado y que está representada por los 3 partidos, nos recomendaron que hiciéramos una compra directa con base al decreto que nos aprobó el Congreso Nacional de la República.
Y eso también lo que le da esa garantía al pueblo hondureño. En el Consejo ya esa integración de las fuerzas en diferentes departamentos, direcciones sensitivas, como es la dirección electoral, que hay representantes de los tres, como es la dirección de sistemas, que también ellos nos recomendaron, ¿verdad?, hiciéramos este sistema de transmisión de resultados preliminares. Yo creo que nosotros debemos apostarle, Renato, a generar esa confianza en el pueblo hondureño, esa certidumbre. Nos preocupa enormemente que no se dé la transmisión de resultados preliminares la noche de las elecciones. Yo fui una postura incluso cuando se lanzó el proceso, que fue pública, que todos la conocieron, de que se hiciera con una muestra representativa de más del 50% para que se diera ese resultado confiable. La consejera Rixi hizo una postura de 17% de la muestra y al final se aprobó por mayoría por el 30%, que al declararse fracasada, pues ahora ya no va a haber resultados preliminares y ahora se está proponiendo lo de las actas, que eso está en discusión, porque imagínense, Renato, Francisco Morazán tiene 28 municipios. ¿Estarán dispuestos los partidos políticos, los movimientos a esperar hasta que se escruten los 28 municipios para que nosotros, hasta que recibamos esos que, por cierto, usted puede revisar y nunca llegan el 100% de las actas municipales, ni el 20, ni el 30% no llegan, solo llegan un 70% al ente electoral de las actas municipales? Entonces nosotros podremos dar un resultado si todavía no se ha escrutado el 100% de los municipios y se va a esperar el 30%, se va a esperar, perdón, que ese 100% de las actas de todos los 298 municipios. Yo no creo que los partidos políticos y sus movimientos estén dispuestos a esperar tanto tiempo. Pero eso ya está decidido, abogado. Eso ya está decidido así por el Consejo Nacional Electoral. Ya está decidido por mayoría, porque el consejero votó en contra de ese tema, del acta municipal, de la descentralización, eso no se ha propuesto, del acta municipal y del acta departamental. E igualmente está claro que votó a favor de que se hiciera la contratación directa, que era la nota que pero eso ya está decidido también, que no habrá TREP. Eso ya está decidido. Ni conteo rápido. Ya está decidido. Esa es decisión tomada en sesión de pleno. 2-1. En la parte de las actas, por mayoría. En la parte de la contratación, la propuesta de contratación directa fue del consejero Aguirre. Y luego la decisión por unanimidad en relación con la elaboración de la opción en casa, fue esa, pues se tomó en pleno. Sí, abogado Aguirre. Sí, quiero aclarar eso. Mire, no hay ninguna propuesta en pleno de eso de las actas. Lo que hay es una propuesta en el instructivo, la consejera lo sabe, de capacitación, donde se proponía lo de las actas y se proponía también lo de la auditoría que mencionaba anteriormente de los cuadernillos, de la cual estamos de acuerdo siempre y cuando lo haga un tercero confiable, una firma auditora, que las comisiones electorales políticas de los partidos políticos deben también aprobarlo. Nosotros debemos involucrar a las comisiones electorales para que ellos también se pronuncien, porque aquí se corre el riesgo también, Renato, de que al hacer una auditoría interna puedan agarrar el censo de cada partido político y eso pues puede ocasionar. Sí, ya lo tienen, los censos de los partidos políticos. Entonces, los tienen históricamente. Es lo que se ha aprobado por mayoría. No sabía yo que ya se había aprobado por mayoría, más bien ayer me habían dicho que se había eliminado el instructivo porque un instructivo de capacitación de MER no debería de ir a estos puntos, y tengo entendido que hoy estamos convocados a las 11 de la mañana para más bien con el consultor internacional ver cuáles son las alternativas al no haber TREP. Renato, es lamentable, no vamos a tener TREP, no va a haber resultados. Vamos a esperar 30 días mínimamente para que se den los resultados. Yo no sé los partidos políticos, las corrientes, si al final hasta los mismos partidos implementan sus propias tecnologías y dan los resultados preliminares. Entonces, esta era una oportunidad que se podía aprovechar para ir probando ya las elecciones generales, que la ley manda, que debemos hacer un sistema de transmisión, escrutinio y divulgación de resultados. Entonces, yo no sé, al final, nosotros queremos evitar, generar esa confianza, evitar crisis, al haber si todos los 14 movimientos que están legalmente inscritos estarán de acuerdo de que no se den esos resultados la noche de la elección, que se va a esperar que se escruten las actas de los 298 municipios y esperar esos 30 días. Queremos nosotros
que al final debemos evitar esa crisis, debemos generar esa certidumbre, debemos generar esa confianza. Y sí estamos de acuerdo de que se vayan buscando alternativas, ya que lamentablemente no va a haber transmisión de resultados por haberse declarado fracasado, fue un duro revés, porque no cumplen los requisitos. Peor hubiera sido darle a las empresas este sistema de transmisión de resultados si no reunían los requisitos, pero entonces ahora busquemos alternativas con las comisiones electorales, que también genere esa confianza, que ellos también estén de acuerdo y que no se pueda generar una crisis política como hemos tenido en el pasado. Y como le decía, nosotros nos nombraron para superar esas crisis electorales y eso solo lo podemos hacer, y más en una elección primaria interna, con la participación, con la socialización de todos los actores, como son los partidos políticos, sociedad civil, comunidad internacional. Así que esperemos nosotros ya darle respuestas prontamente para que no quede esa incertidumbre, que estén claros cuáles son los mecanismos con el cual se le va a dar respuesta al pueblo hondureño, con lo que es la transmisión de resultados, si se va a dar, cuántos días se va a dar, con lo que es el escrutinio, si se vamos a desarrollar internamente, si vamos a tener el apoyo de la cooperación externa o qué otras opciones podemos explorar, pero que al final se genere esa confianza, se genere esa certidumbre, que todos los movimientos que van a participar en la contienda electoral tengan esa confianza y que al final tengamos una verdadera fiesta cívica democrática donde se pueda garantizar la voluntad del pueblo hondureño y que podamos superar todas las crisis electorales, postelectorales del pasado, Renato. Bueno, ¿hay posibilidades para esas opciones que plantea Kelvin Aguirre o ya todo está decidido tal como lo planteó usted? ¿Verdad? Lo primero es que nuestro compromiso no es frente a un partido político. Nuestro compromiso es frente a la sociedad hondureña, frente al pueblo hondureño, para garantizarle y llevar adelante un proceso de elecciones limpias, no de palabra, sino de hecho. Lo primero. Lo segundo, la decisión en el Pleno está tomada. No hay transmisión el día de las elecciones para dar resultados preliminares y hay una desconcentración en el ejercicio y en el manejo de esos resultados en el municipio y en el departamento. Esas son decisiones ya tomadas. Conclusión, también es cierto que en el marco de la discusión, el consejero Aguirre propuso hacer el proceso de contratación directa como venía, una recomendación de las unidades, la voy a facilitar, Renato. Como venía pero recomendaciones, yo no he propuesto nada de eso. Unidades correspondientes. Que mandaron las tres unidades donde está personal de Libre, del Partido Liberal y del Partido Nacional, que propusieron eso. Usted lo tiene, Renato, usted lo ha hecho público. Entonces, fíjese, propuso ir a la contratación directa. Que ellos mismos lo hicieron. 2 votos hay que decirlo, ahí lo tienen los documentos. 2 votos en contra para ir a esa contratación directa, porque no podemos nosotros negociar 100, 200 millones como si fueran confites. Venga, rebájeme 10 millones, le voy a dar 1 millón, rebájeme 5 millones. No podemos negociar a 45, a 50 días de las elecciones una contratación directa con una empresa para la transmisión de los resultados, para la divulgación, cuando nosotros podemos hacer una herramienta en casa. Por eso las decisiones son importantes en el sentido de la descentralización. Y está bien, yo no cuestiono el tema de las propuestas. El compañero Aguirre propuso hacer la contratación como lo recomendaban las unidades técnicas y se discutió y se debatió. ¿Cuál fue la posición nuestra? 0 contratación directa. Nosotros no vamos a terminar en las condiciones en que está Copeco y en las condiciones en que está Inves por hacer contrataciones de 100 millones, 200 millones de lempiras de manera directa. Así, a la voz y voz de la empresa de un lado a 50 días de las elecciones. Vamos a la última. Esa medicina, esa supuesta medicina para tener resultados la noche de la elección, es peor que la enfermedad y solo conlleva la posibilidad de un nuevo fraude electoral. Regreso para pedirme de la abogada Richie Moncada y del abogado Kelvin Aguirre. El periodista Luis Ricardo Vallejo me pregunta sobre
si los medios de comunicación podrán tener su propio conteo como es costumbre, sí. Sí. Eso no está prohibido, Vallejo. Sí, no. La divulgación 2 horas después es libertad. Y el compromiso con la democracia es que tendremos empresas objetivas, serias, porque si se van a tardar algunos resultados, sobre todo en el nivel electivo presidencial y a nivel de diputados, creo que los medios jugaremos un papel muy importante en anticiparnos a algunas proyecciones. Por supuesto que sí. Así es que, según veo, abogado Kelvin Aguirre, ya no tengo más tiempo, tendremos que esperar 30 días para conocer al final quién va a ganar el nivel electivo presidencial en los partidos políticos y sobre todo los cargos a nivel de diputados. Las municipalidades no, porque en los pueblos la misma noche la gente se da cuenta. Bueno, 45 segundos para cada uno, para usted y para la abogada Moncada. Comienzo con usted, abogado Kelvin. Gracias, Renato, por el espacio. Solo aclarar que yo no he hecho propuesta de contratación directa, incluso las maletas, las tintas, se compraron directamente, se negoció directamente con base al decreto que nos aprobó el Congreso Nacional 157-2020. Yo lo único que hice es, y que usted los tiene, es respetar y acatar las recomendaciones que hicieron las 3 unidades que hicieron la evaluación de todo el proceso del sistema de transmisión, escrutinio y divulgación de resultados. Por lo demás, yo pues como todo un demócrata, como un funcionario público, respetar las decisiones que se tomen como un órgano colegiado, que pueden ser por mayoría o por unanimidad. Al final debemos buscar la mejor solución, las mejores alternativas para garantizarle al pueblo hondureño paz, tranquilidad, generar esa confianza, generar esa certidumbre, acabar con todos los mitos del pasado, acabar con todas las denuncias, los fraudes y bueno, reafirmar nuestro compromiso, Renato, de que vamos a darle al pueblo hondureño unas elecciones limpias, justas y transparentes. Eso esperamos, eso esperamos. Con un sí o un no, ¿percibe que hay gente que quiere boicotear los procesos electorales? ¿Sí o no? Bueno, pueden haber de todos los sectores, pero al final lo importante es que ratifiquemos, siempre va a haber, yo creo que todo proceso, siempre va a haber gente que pueda querer boicotear, pero lo importante es que nosotros, más allá de los disensos, consensos, ratificamos nuestra postura de que se debe respetar el cronograma electoral, lo hemos hecho públicamente anteriormente, y que deben haber elecciones primarias la fecha que está establecida. Muy bien, muchas gracias, abogado Kelvin Aguirre, consejero. 30 segundos, abogada Moncada. En los pueblos y en los departamentos, a controlar, a defender y a auditar el voto. En este proceso electoral no va a haber caída 640 veces, no va a haber manoseo para poner y quitar diputados, para poner y quitar regidores, para disminuir o aumentar los votos de las candidaturas presidenciales. No al fraude, y en esa finalidad invitamos al pueblo a que se sume a la realización del proceso de manera activa y a que audite en su centro de votación, en la municipalidad y en el departamento esos resultados electorales. Nosotros, por nuestra cuenta, somos responsables de hacer ese escrutinio general definitivo y esa declaratoria en los 3 niveles electivos con toda la transparencia y, por supuesto, bienvenidos los medios de comunicación para el monitoreo permanente. Rixi Moncada, Kelvin Aguirre en esta segunda hora de Frente a Frente, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.